Candidata a la presidencia de los colombianos, bienvenida a la ciudad de Manizales. En las primeras horas que está acá, ¿cómo ve, qué pensamiento tiene sobre todo de esta capital del departamento de Cali? Bueno, esta capital siempre la hemos tenido muy cercana al corazón, no solamente por su gente, sino por el tesón que se ve desde la misma trepada por las calles. Muy contenta de estar aquí en esta ciudad tan hospitalaria. ¿Qué la motiva en esta ocasión? Yo estuve de fórmula del presidente Petro en el 2010, estuve de candidata presidencial del Polo Democrático en 2014 y en el 2018 fui fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle. A mí me anima unir a los colombianos. Estoy verdaderamente desconcertada con esta polarización que lo único que reparte es odio y malos pensamientos y muy pocas propuestas serias para el futuro de Colombia. Yo he dicho que en mis primeros 100 días de gobierno voy a buscar un verdadero acuerdo de país para que resolvamos temas tan urgentes y tan dramáticos como el de la seguridad ciudadana. Pero para ello se necesita, obviamente, tener un diálogo con todas y con todos. A todos los estoy convocando en este proceso de campaña presidencial, desde luego a la gente de izquierda, que es de donde yo provengo, pero también tengo raíces muy profundas en el Partido Liberal, estoy convocando a los liberales, estoy convocando a la gente de fe, estoy convocando a todos los que tienen buenas causas en nuestro país para que hagamos una causa común, para que entendamos que todos somos Colombia y que si logro llegar al gobierno tengan la seguridad que voy a gobernar con todas y todos. El estatuto de oposición no permite ni es conveniente hacerlo con la oposición, pero eso no quiere decir que no se dialogue con ella. Será un gobierno de puertas abiertas y de diálogo permanente con quienes lo adversen, porque Colombia necesita que podamos por fin tener una visión compartida de nación. Entonces a mí me anima es generar esas condiciones de diálogo como lo pude hacer en Bogotá cuando fui alcaldesa y logré recuperar la confianza de la ciudadanía en medio de la crisis más profunda que vivió esa ciudad en toda su historia. Usted identifica uno de los grandes momentos que pasa a Colombia, es la polarización. ¿Cuál es el génesis de la misma? ¿Dónde lo identifica usted? ¿Por qué llegamos a ese momento? Yo creo que es un país que se ha acostumbrado a resolver sus problemas a bala. Llevamos, yo no sé, yo desde chiquita no creo que haya conocido una etapa larga de este país en que no haya un conflicto armado, en que no haya violencia. Pero la violencia más grave de todas es la que llaman la violencia estructural, que es la de la exclusión, la de la pobreza. Entonces, si nosotros no hacemos un gran acuerdo nacional para sacar la violencia de todos los estadios de la vida nacional, desde luego la violencia física, pero también esa violencia insidiosa de la discriminación, de la estigmatización, de los odios, no vamos a poder avanzar para resolver el problema estructural y la causa profunda, que es esa desigualdad que no permite que haya comunes denominadores para sacar adelante el país. Entonces, sí, ese es culturalmente un problema muy de fondo y una cultura que de más en más con el narcotráfico se nos está convirtiendo en una cultura mafiosa, una cultura del sálvese quien pueda, del todo vale. Así no puede salir adelante ningún país. Por eso este acuerdo nacional que estoy planteando lo considero tan fundamental y creo que la convocatoria a todos los sectores por encima de la refriega es lo que corresponde y es lo que estoy haciendo en esta campaña. ¿Cómo hacer para enfrentar entonces el mismo tema como el narcotráfico, en este caso, que históricamente ha sido prácticamente, digámoslo así, mantenido por el mismo Estado? Porque si el Estado quisiera, piensan los ciudadanos, quisiera acabar con el narcotráfico, ya lo hubiera hecho hace tiempo, como el tema de las guerrillas. ¿Cómo hacer para acabar con esto? ¿Qué propone usted? Bueno, yo propongo profundizar el cambio social que ha venido planteando el presidente Petro. Propongo que hagamos una política de seguridad muy bien diseñada región por región y no solamente la gran cobija o la gran sombrilla nacional, con diálogo con la fuerza pública, con diálogo con las comunidades, generando las condiciones para unos planes de desarrollo regional y local que saquen del atraso a tanta comunidad abandonada por siempre por el Estado.
Entonces yo creo que si no nos ponemos de acuerdo de que esto no es, como dicen unos, a balín, que tenemos que dialogar entre nosotros y dialogar con los sectores ilegales y tenderle la mano a aquellas personas dentro de la ilegalidad que si se les da la oportunidad pueden hacer un buen proceder, pero eso requiere muchos recursos, eso requiere un compromiso de país para equiparar las regiones, para cerrar brechas. La desigualdad es un motor dramático de la ilegalidad y de la violencia, y eso le tenemos que poner reparos fuertes. Y fíjese que ha avanzado bastante, como con la política del salario mínimo vital que ha planteado el presidente. Eso es una redistribución del producto social, es una redistribución del ingreso, y va a ver que eso va a tener un efecto muy importante que ya se está viendo. A mí me sorprendió ver a los gremios de la producción que se habían opuesto, pero profundamente al aumento a sus inicios, ahora que tuvo la genialidad el señor magistrado del Consejo de Estado de suspenderlo, diciendo no podemos hacer eso, porque están entendiendo que hay que redistribuir tanta riqueza que se va quedando en las alturas irrigarla hacia el resto de la población. Usted sabe que el crecimiento económico anual se queda en un 90% en manos de muy pocos y solo se reparte una mínima parte. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Considera que el panorama que deja el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, es favorable entonces en temas de violencia? ¿El país está tranquilo, está cesante en el tema o qué? Bueno, esa es una pregunta capciosa, capciosísima, pero está mucho mejor de lo que estaba cuando yo hice mi campaña presidencial anterior, donde uno no podía ir a ninguna parte. Entonces sí, uno vive el presente con mucha ansiedad. Por ejemplo, el secuestro de la compañera senadora indígena Aida Quilcué, el terrible homicidio de Miguel Uribe. Pero pues a mí me han tocado campañas en las que matan 4 candidatos presidenciales. Entonces no debe hacer esa pregunta tan capciosa que en 4 años no se arreglan todos los problemas heredados de toda una vida nacional con grandes dificultades. Cada cual avanza un poquito y hay que reconocérselo. Lo que hay es que no cejar en el esfuerzo, hay que continuar, porque el problema nuestro es que cada cual llega cada 4 años a empezar una nueva política, y lo que hay es que reconducir las políticas para mejorarlas, para que la estrategia funcione, y yo creo que eso es lo que requiere Colombia. Lo había dicho una vez Enrique Peñalosa, hay que construir sobre lo construido y no solamente señalar los lunares, sino los avances. Claro, preguntamos para entender y sobre todo para que la ciudadanía, los caldenses, manizaleños, pues entiendan las dinámicas que usted propone, inclusive para un nuevo gobierno. Hay que preguntarle equidad, igualdad. Usted habló ahora de ello. ¿Cómo hacer también para cesar ese capítulo? Porque en el caso de Manizales hay 67 invasiones, no lo va a decir sino eso, o sea, pobreza extrema. Y todos dicen de que esto va a cambiar. Hablemos a nivel general, Colombia, ¿cómo hacer para cambiar ese capítulo? Yo creo que hay que hacer un verdadero acuerdo país. Estaba yo planteando que la violencia tiene como 3 grandes espacios. La violencia física, que es la que todo el mundo cree que es la violencia, pero fíjese usted la violencia esta de la polarización, que estigmatiza al contrario, que le hace discurso de odio, discriminan a las mujeres, discriminan a la gente de edad mayor, discriminan a los indígenas, discriminan a los jóvenes. Aquí, cuando yo fui alcaldesa de Bogotá, hicimos una encuesta y era impresionante. A la pregunta de ¿usted quién no quiere que sea un vecino suyo?, que es la prueba de la discriminación, usted no se puede imaginar la gente contestando con unos porcentajes altísimos. Yo no quiero estar viviendo cerca de un afro, cerca de una víctima, cerca de un desplazado, cerca de una persona pobre. Entonces tenemos que eliminar esa violencia. Y para eliminar esa violencia tenemos que acabar con la exclusión. Eso quiere decir que el recurso del presupuesto nacional tiene que extenderse a todo el país. Entonces ahí sí se va a ver que no tenemos un Estado grande, sino un Estado pequeño y mal organizado. Hay que hacer que el Estado sea operativo, pero la gente tiene que aprender que si quiere tener una sociedad con derechos, tiene que aprender a pagar impuestos.
Aquí no hacen sino decirnos que aquí pagan más impuestos que en el resto del mundo. Eso es pura paja. Eso aquí, si usted saca las tasas reales después de todas las deducciones, todas las exoneraciones y todos los beneficios, aquí pagamos menos impuestos que en el resto del mundo. Y me refiero a la gente pudiente, porque la gente del común sí ya está hasta la coronilla con el impuesto del valor agregado, con el IVA, etcétera. Pero en el impuesto de renta hay que hacer un esfuerzo superior. Y aquí dicen mucho que no hay un almuerzo gratis, y eso es cierto. Usted no puede tener seguridad en un país a menos que tenga un cierre de brechas enorme e incorpore a las periferias, tanto de las ciudades como del país, al desarrollo nacional. Y eso no es algo que se hace en una administración. Eso tiene que ser un acuerdo nacional de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con sembrar en esta etapa las posibilidades de que Colombia se convierta en una potencia agrícola internacional, mundial, que lo puede ser? Que traigamos las tecnologías de las comunicaciones y de la información y nos convirtamos de verdad en una potencia tecnológica. Lo tenemos que hacer, pero hay que sembrar y crecer. Y eso seguramente lo tendremos que hacer también en colaboración con nuestros vecinos, porque un país solo no puede lo que se puede con una integración como la del Grupo Andino, por ejemplo, o la que puede hacerse en un espacio mayor de todo el continente para enfrentar la globalización y esta confrontación geoestratégica, geopolítica internacional con mayor posibilidad y con mayor fuerza de defender nuestra propia soberanía. Entonces hay que sembrar y hay que entender que esto que ha sembrado el presidente Petro del cambio social es un inicio, pero tenemos que continuarlo, y tenemos que continuarlo no un sector del país, lo tenemos que hacer todos juntos. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, y yo creo que ese es el verdadero sentido de mi candidatura presidencial. ¿Cómo enfrentar el déficit fiscal en este momento del país? Esa deuda tan grande que tenemos, y hablemos también del mismo salario. ¿Por qué no empezó el salario mínimo, ese vital del que se habla, no ahora en el último periodo, sino mucho antes que lo necesitan los colombianos? Porque aquí se ha usado la ley para contradecir a la Constitución. Entonces el artículo 53 de la Constitución habla de que el salario mínimo tiene que ser vital y móvil, y nadie sabía qué quería decir vital, y como que lo escondieron, a pesar de que los convenios de la OIT lo dicen con claridad y los sindicatos lo han repetido una y otra vez. Es la canasta básica del DANE, que se usa, entre otras cosas, para calcular la inflación. Entonces llega la voluntad política de hacerlo y todo el mundo se sorprende. 30 años después, fíjense que hasta un magistrado del Consejo de Estado piensa que es más importante la ley, que él interpreta de una manera muy estrecha, que la Constitución que está aplicando directamente el presidente, porque la Constitución en Colombia es directamente aplicable, no necesita ley para ser efectiva, si no, no habría derechos. Entonces creo que aquí lo que tenemos es una Constitución muy, muy democrática, pero no con suficientes demócratas. La gente tiene que hacer clase de civismo, de Constitución, de qué son verdaderamente los derechos, para entender que lo que se está haciendo con el salario mínimo legal no es solamente un beneficio para un trabajador u otro trabajador, es como política económica central para que este país pueda crecer. Porque en la medida en que no tengamos una demanda agregada seria, pues las fábricas, las industrias, los servicios, ¿a quién le van a vender? Los pocos ricos que hay sacan la plata del país, van y se la gastan en otra parte, pocas inversiones hacen. Yo veo que compran empresas que ya están hechas, pero uno no ve que funden nuevas, y eso es lo que tenemos que volver sobre una política económica que piense en cómo vamos a desarrollar el país para todos, y que el ánimo de lucro está bien, pero que para que eso sea sostenible y haya seguridad, y haya carreteras, y haya infraestructura, y haya la formación de los trabajadores que se requiere para las nuevas industrias del siglo XXI, pues se tiene que distribuir, y se distribuye ¿cómo? A través de los salarios y a través de los impuestos. Ese Frente Amplio, ¿cómo está organizado? ¿Cree en él? ¿Confía plenamente? Desde luego, porque está dentro de él. Pero los colombianos, los que no saben por quién votar,
se pueden llegar a conquistar por el Frente Amplio? Bueno, yo creo que el Frente Amplio es un nombre para una coalición que se hizo a una lista al Senado. El verdadero Frente Amplio es mucho más amplio. El verdadero Frente Amplio es el que he planteado que tiene que ser mucho más allá de la izquierda. Tiene que incorporar a los sectores de centro, a los sectores moderados, a los liberales, a los socialdemócratas, a la gente de fe. Yo creo que llámese como se llame, ese gran acuerdo nacional es lo que tenemos que construir entre todos. Y siempre habrá quienes no están en la gran corriente, siempre habrá un sector de oposición y ese sector hay que respetarlo, hay que conversar con él. Esto no es matoneando con mayorías, sino teniendo mayorías para avanzar con respeto de las minorías. La última pregunta, ¿quién matonea más? ¿Izquierda o derecha? ¿Cómo identificamos quién matonea más? Y la pongo en camisa de 11 varas. Pues no, yo no tengo manera de medir eso, pero lo que uno sí sabe es que todo el mundo está en una pelea de lo que no es. Aquí todo el mundo se está insultando y yo oigo el debate público, inclusive yo estoy feliz con las entrevistas que me han hecho aquí en Caldas, me han preguntado por el programa. No, aquí hasta los medios de comunicación están en la polarización, no aquí en Caldas, sino en términos generales a nivel nacional. Aquí todo el mundo está metido en el tema, no solamente los políticos. Por eso es que hay que llamar a la reflexión, a la deliberación y a que hablemos de los temas, hablemos de los problemas, hablemos de las soluciones y dejemos de insultarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que trae Clara López en esta ocasión? Es mi última pregunta. Y yo le agregaría lo de él, además de esa unidad que se necesita ideológicamente nacional, ¿qué decirle a ese ciudadano de a pie que a lo mejor la polémica no le llega o no le interesa por otras cosas, porque la vida de él es otra? Pues, ¿qué le puedo decir? Nosotros tenemos que entender que si no participamos de la vida política, de la vida de la comunidad, vamos dejando que otros decidan por nosotros. Entonces, mi invitación es a que se interesen, a que escuchen, a que disciernan, ¿no? No hay que dejarse llevar ni dejarse embaucar, tomar sus propias decisiones y votar por quienes de verdad piensen pueden hacer la diferencia. Pero aquí ha hecho carrera en el país algo muy delicado, es exigir contraprestación por el voto, exigir contraprestación por la firma que está pidiendo un candidato para candidatizarse cuando no pertenece a un partido político. Esa actitud de cómo voy yo en todo es parte de la corrupción nacional y uno no puede estar señalando a los otros si uno mismo no es correcto. Entonces yo siempre hablo cuando me preguntan esto del código de honor del colegio donde me formé. Allá el código de honor, el código de ética se fundamentaba en un principio, que era tan culpable de incumplir el reglamento, quien lo incumplía directamente como quien sabía que su compañera no lo estaba cumpliendo y no la ponía en noticia a las autoridades. Porque no le podemos poner un policía a cada ciudadano. Y no puede uno pasarse la vida lavándose las manos como Poncio Pilato por los daños ajenos si uno mismo no toma acción. Entonces, tiene que involucrarse, porque si no se involucra, otros van a tomar las decisiones por usted y la corrupción va a seguir rampante en el país.